para algunos creen que lo que nosotros creemos es simplemente, está basado en la nada. Nosotros hemos creído en Cristo, que Cristo es el Salvador del mundo, y para muchos entienden que esto es simplemente hemos creído en un fantasma, que la fe es un salto al vacío, que la fe es tú confiar en algo aunque tú no lo veas, aunque no tengas certeza de qué pasó. Pero cuando nosotros vemos los evangelios tienen otra perspectiva. Los evangelios son narraciones históricas, cosas que verdaderamente pasaron. Y específicamente el evangelio de Lucas tiene ese propósito. Yo simplemente, si usted busca en internet y la pregunta de qué elementos debe tener una historia para que sea verdadera, ¿qué elementos tiene que tener una historia para que sea verdadera? O sea que si usted busca en internet y hace esa pregunta, ¿qué elementos debe tener una historia para que esa historia, usted pueda decir, esa historia es verdadera? Le van a salir muchos elementos, más o menos 10, 12 elementos. De esos 10 o 12 elementos yo tomé solamente 8. Recuerden que esto no estoy hablando que esto es bíblico, no. Elementos que debe tener una historia para que uno pueda llegar a la conclusión de que es verdadera. Primer elemento, debe ser hechos comprobables. Hechos comprobables. Dice, puede verificarse con documentos, registros, testigos o evidencias. Cuando nosotros ponemos la Biblia y vemos estas preguntas y vemos este primer concepto de que para que una historia sea verdadera debe tener hechos comprobables. Y cuando decimos hechos comprobables significa que debe haber un documento, registro, testigos o evidencia. La misma Biblia da evidencia de hechos comprobables. Nosotros vemos que en 1 Corintios capítulo 15 el apóstol Pablo dice que al Cristo resucitado, ¿cuántas personas lo vieron? 500 personas a la vez. Si nosotros vamos a un juicio y usted lleva 500 testigos, que todos lo vieron a la misma vez, ¿qué usted cree? ¿Tiene un buen caso o no? Tiene un buen caso. Así que cuando vemos la Biblia, esta historia es verdadera. Número 1, si son hechos comprobables, hay testimonio, hay registros, hay evidencias de esto. Sí hay evidencias de esto. Número 2, la fuente, ¿es confiable esa fuente? Hay testigos presenciales, documentos oficiales, registros históricos, fuentes reconocidas o múltiples fuentes independientes. La Biblia cumple todo esto. La Biblia tiene testigos presenciales, y lo vamos a ver ya mismo con Lucas. Tiene testigos presenciales, testigos que fueron y vieron de propio personal conocimiento todo lo que pasó. Lo vieron. Es más, en Hechos capítulo 1 dice que vieron desde que Cristo fue bautizado hasta que Cristo ascendió a los cielos, había un grupo de personas que lo habían visto. Sabemos que en el aposento alto, ¿cuántas personas habían en el aposento alto? 120 personas, que eran testigos de la resurrección de Cristo. Testigos presenciales, documentos oficiales, registros históricos. Los 4 evangelios son registros históricos que hablan de una persona. Fuentes independientes. ¿Hay diferentes fuentes que hablan de la misma historia? Sí, hay diferentes fuentes que hablan de la misma historia de Cristo. Nosotros tenemos 4 fuentes y una de ellas, Juan, no se parece a ninguno de los demás. Juan está por un lado y los evangelios sinópticos que son Lucas, Mateo y Marcos. Lucas, Mateo y Marcos se parecen, pero Juan no se parece a Lucas, Mateo y Marcos. Juan puede ser ese testigo o esa fuente independiente, ya que narra la misma historia de Cristo. Fidelidad de los hechos. ¿Cómo sabemos si hay fidelidad de los hechos? Tiene fechas, lugares, personas, secuencias de acontecimientos. Para que algo sea verdadero tiene que tener fechas, tiene que tener lugares. Si usted está diciendo una mentira, ¿usted va a poner fechas? No va a poner fechas. Va a especificar lugares.
No. ¿Va a poner persona? No va a poner persona. No va a poner, mientras menos detalles dé, mejores. No estoy diciendo que yo soy un mentiroso profesional, pero es así. Cuando uno quiere mentir, uno tiene que dar menos detalles, porque mientras más detalles da, ves que todos están en el mismo barco. Mientras más detalles damos, más memoria tenemos que tener para recordarnos de todos los detalles que dijimos. Así que cuando algo es verídico, tiene que tener fechas, lugares, personas, secuencias de acontecimientos. Cuarto, tiene que tener un contexto histórico, un contexto cultural, tiene que tener épocas, entorno social, un marco cultural. Un marco cultural. Nosotros aprendimos en las clases de escuela bíblica cómo hay uno de los evangelios, si no me equivoco, el evangelio de Tomás, el evangelio de Tomás, que dicen que es de Tomás y que fue el apóstol. Realmente no es el evangelio de Tomás, se escribió cerca de los años 500, 300, 500 después de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Por la cultura que el libro tiene. La cultura de supuesto evangelio de Tomás muestra que no es una cultura del primer siglo, incluyendo los nombres que se repiten en ese libro. O sea que los libros tienen una cultura que nos dejan ver el tiempo en que se escribió. 5, testimonio coherente. Coincide en lo esencial. En lo que está contando de manera esencial coincide. Pueden variar en detalles secundarios, lo que suele reforzar la autenticidad. Y eso es importante. No sé si sale ahí. Testimonio coherente. Puede variar en lo secundario. Y es importante porque la Biblia tiene algunas variaciones. Y la gente piensa que por tener variaciones significa que la Biblia se contradice. No, toda historia va a tener diferentes variaciones. Porque cada uno la va a contar desde, o la va a explicar desde el concepto. Por ejemplo, miren esta diferencia. Lucas se le conoce, el Sermón del Monte está en Mateo. Pero en Lucas se conoce como el Sermón de la Llanura. Y es el mismo sermón. Y usted dice, ¿pero por qué en Mateo es el Sermón del Monte y por qué en Lucas es el Sermón de la Llanura? ¿Ve? Ahí hay una contradicción. No. ¿Cuál es la diferencia? Mateo era un apóstol y dice que Cristo estaba en un monte junto con los apóstoles. Cuando Mateo está narrando el Sermón del Monte, lo está narrando de una perspectiva que, desde él como apóstol, discípulo de Cristo, alrededor de Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo? En un monte. Lucas, cuando escribe su evangelio, dice, y lo veremos más adelante, dice que Lucas investigó con testigos presenciales. ¿Dónde estaba la gente que Lucas entrevistó? ¿En el monte con los apóstoles o en el llano con todo el pueblo? En el llano con todo el pueblo. Así que no hay una contradicción. Lucas está contando el Sermón del Monte desde el que lo está escuchando en el llano, mientras Mateo está contando el Sermón del Monte desde el monte porque él era uno de los discípulos. Así que si nosotros vemos, eso no es contradicción, es que varían los detalles, porque un autor está hablando desde una perspectiva y otro autor está hablando desde otra perspectiva. Eso no hace que el testimonio no sea coherente. 6, transparencia del narrador. Transparencia del narrador. Reconocer límites de su conocimiento. Admitir dudas o puntos no claros. No exagerar ni manipular. Significa que el narrador no puede exagerar, pero tiene que reconocer sus límites de conocimiento. Tiene que reconocer sus límites de conocimiento. 7, evidencia externa independiente. Registros ajenos al narrador. Arqueología, archivos. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho o ha dicho que la Biblia es mentira? Ningún lugar o ningún cosa que hayan encontrado de manera arqueológica contradice lo que la Biblia dice.
En ninguno, sino al contrario. Cuando se ha recuperado, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, se han comparado lo que se han encontrado con la Biblia y son 100% exactas, bueno, 99% exactas de lo que nosotros tenemos. Así que ningún hallazgo arqueológico ha dicho lo contrario de lo que la Biblia dice. Octavo y último, intención honesta. Informar, dar testimonio, preservar la memoria. El que narra una historia, la meta es informar, es dar un testimonio de lo que pasó, es preservar la memoria. Entonces, cuando nosotros analizamos al menos estos 8 principios para descubrir si una narrativa es verdadera, estas cosas es lo que está haciendo Lucas. Lucas, la intención del Evangelio de Lucas es decirnos a nosotros, lo que yo voy a decir es verdadero. Yo no voy a inventar, está diciendo Lucas. Y desde el mismo capítulo 1, versículo 1 al 4, Lucas nos explica cuál es su intención. Dónde él buscó estos hechos. Y él dice, versículo 1 del capítulo 1, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ¿qué? Ciertas. Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron ¿qué? Testigos oculares y ministros sometidos a la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo ¿qué? Investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas que la verdad, ¿cómo es esa verdad? Precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Si nosotros vemos la intención de Lucas, esto, si usted lee una biografía escrita del primer siglo, usted va a ver que tiene este mismo concepto. La manera en cómo Lucas escribe su evangelio es la manera en cómo en el primer siglo se escribían las biografías de las personas. Cómo se escribían las biografías de las personas. Y esto es importante, y yo sé que usted ha escuchado esto antes, pero cuando hablamos de Alejandro el Grande, yo sé que lo he repetido antes, pero para ilustrar, cuando hablamos de Alejandro el Grande, la primera biografía que se escribe de Alejandro el Grande pasa más de 300 años después que Alejandro el Grande muere. No había ningún testigo ocular de los hechos de Alejandro el Grande, ninguno. 300 años, un poco más después se escriben. Cuando hablamos de la vida de Cristo, Lucas está diciendo, yo he investigado. Yo he ido a los testigos, si ven el versículo 2, yo he ido a los testigos oculares. Yo he ido a aquellas personas que han sido sometidas a la palabra. Yo he investigado con diligencia. Yo me he dado a la tarea de ser minucioso. Esa palabra investigado significa minucioso en el griego. Yo he sido minucioso y he investigado con diligencia porque tengo una prioridad y es que sepas la verdad precisa de lo que pasó. Yo no voy a inventar nada, solamente te voy a contar la verdad precisa de lo que pasó. Esa es la meta de Lucas. Y es impresionante porque cuando vemos el Evangelio de Lucas, todos los detalles que Lucas da son detalles históricos. Lucas quiere que tú y yo hoy, el 21 de diciembre del 2025, estemos confiados que lo que dice la Biblia biográficamente e históricamente es verdad. Cristo sí nació en un pesebre. El Dios de los cielos y la tierra nació. Entonces, teniendo ese marco histórico, yo quiero que nosotros veamos primero el nacimiento. Comprendamos el texto, miremos el nacimiento. Y ahora, recuerde esos ocho principios de una narrativa histórica verdadera. Recuerde eso porque durante todo este evento del nacimiento de Cristo va a poder observar esa realidad. Versículo 1 del capítulo 2, veamos el nacimiento.
¿Qué dice el versículo 1? Y aconteció en aquellos días que salió un edicto ¿de quién? De César Augusto, para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. ¿Qué dijimos? Que para una historia ser verdadera tiene que tener el contexto cultural, tiene que tener fechas, tiene que tener lugares y tiene que tener personas. Cuando Lucas está narrando el nacimiento de Cristo, Lucas nos está poniendo o nos está situando en ese tiempo y espacio y está diciendo que César Augusto era el emperador de Roma cuando eso pasa. Y es importante este César Augusto. César Augusto, el nombre Augusto significa majestuoso. César Augusto fue el primer emperador de Roma. Esto no es una historia de Roma, pero César Augusto fue el primer emperador de Roma. Era el sobrino de Julio César, que Julio César adoptó y pasó a ser ese primer emperador, ese descendiente de Julio César. Julio César no fue emperador. El primer emperador fue César Augusto. César Augusto dijo en una ocasión que recibió a Roma en madera y dejó a Roma en mármol. Era un hombre con mucho deseo de construcciones. Él hizo muchísimos templos a muchísimos dioses paganos. Y en medio de ese César Augusto, Lucas nos está diciendo, en medio de ese primer emperador romano, que Augusto significa, como dije ya, majestuoso, nació el verdadero majestuoso, pero no en Roma, sino en Belén. No en un palacio, en la colina palatina, no, en Belén. No en un palacio. Si nosotros hoy conocemos el término palacio, viene de la colina palatina, que es donde en Roma todos los emperadores vivían. Por eso nosotros hoy le llamamos palacio a las cosas, y es porque se conoce la colina palatina, que era donde todos los emperadores vivían. Pero en el tiempo donde el primer emperador que dominó todas las cosas, que se encargó de expandir el imperio romano, nació en un humilde pesebre el Salvador del mundo. Y no tan solo nos da ese detalle que fue cuando César Augusto envió el censo, sino que el versículo 2 también nos dice, este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Ese nombre Cirenio, si usted quiere saber el nombre completo de Cirenio, era Publio Sulpicio Cirenio. Y gobernó Siria, o él nació en el año 51 a.C. y murió en el año 21 después de Cristo. Entonces, yo no sé si usted está viendo la hermosura de esto, pero lo que Lucas nos está diciendo como un narrador histórico, nos está diciendo, Cristo nació, el rey realmente se hizo carne. Y fue en el tiempo de César Augusto, y fue en el tiempo de Cirenio, gobernando Siria. En ese momento, dice el versículo 3, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Versículo 4, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Esto es importante, él tuvo que caminar, dice los historiadores, que cerca de 140 kilómetros con ella embarazada. Entonces tuvo que caminar todo ese tiempo para llegar hasta Belén. Pero es impresionante porque en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice que el rey nacería en Belén. Pero ellos estaban 140 kilómetros de distancia de Belén. ¿Qué hizo que el Cristo naciera en Belén? El censo. Dios controlando el censo fue obligatorio y Cristo terminó naciendo en Belén, pero no tan solo naciendo en Belén, sino que vemos el versículo 4,
la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de ¿quién? De David. Y ya ustedes saben por qué eso es importante. Que Cristo es familia y descendiente de David. Porque eso implica que Jesucristo es el rey. Porque a David se le prometió que su reino prevalecerá para siempre. Lucas sabe lo que él está narrando. Lucas está hablando de un censo donde usted puede buscar aún cuándo fue la fecha de ese censo. Cuándo fue el tiempo del censo. Y en ese tiempo del censo, el Rey de Reyes y Señor de Señores nace allí en Belén. Y es importante porque dice que es de la familia de David. ¿Por qué? Porque usted sabe dónde vivieron Boz y Ruth, el del libro de Ruth. ¿Dónde vivieron ellos? Ellos vivieron en Belén. ¿De dónde vivía Isaí, el papá de David? En Belén. Cuando Samuel fue a ungirlo, estaba en Belén, era de allí, era el antiguo hogar de David. Y Cristo, descendencia de David, llega a Belén. Versículos 6 y 7 dice, y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Si nosotros vemos, dice primogénito, eso nos da dos razones por las cuales dice primogénito. Una, nos asegura de que María no tenía hijos anteriores. Cristo era su primer hijo, pero también nos asegura que no era su único hijo. Después de eso, ella tuvo más hijos. Así que la enseñanza de la iglesia tradicional que dice que María se quedó siendo virgen, históricamente hablando, es imposible. Porque nosotros hoy conocemos por medio de la historia que Santiago, el que escribió la carta de Santiago, era hijo de María. Y el que escribió la carta de Judas, que tú tienes en tu Biblia y yo tengo en la mía, también era hijo de María. En Juan capítulo 7 dice que cuando Cristo estaba hablando, dice que estaban allí sus hermanos. Sus hermanos le dijeron que si tú quieres publicarte, ¿por qué te escondes? Y esa palabra hermanos, la iglesia tradicional dice que significa hermanos como nosotros hoy que somos hermanos en Cristo. No. En esa palabra griega significa hermano de sangre. Y aún Lucas nos está diciendo, él era el primogénito. Pero no podemos simplemente quedarnos en la historia, sino que también vemos que Cristo nació en un pesebre. ¿Qué comparación? Lucas está haciendo esa comparación. Lucas está diciendo, en el día donde César Augusto vivía en una colina en Roma, el Rey de Reyes y Señor de Señores nace en un pesebre en Belén. En un Belén. Mira lo que dice Hendrickson. El bebé nació en un establo, no en un palacio. Fue acostado en un comedero para animales, no en una cuna preciosa. Todo ello es pobreza y privación. Mi hermano, Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a nacer en un pesebre, en un lugar donde los animales comían, para darnos salvación y vida eterna. Cuando Dios dice en su palabra que Él al orgulloso mira de lejos, pero da gracia al humilde, Él lo puede hacer porque Él demostró grandeza en su humildad. Él se merecía nacer en esa colina palatina, que era lo más grande que había para aquel tiempo. Él merecía eso y mucho más, pero sin embargo decidió nacer en un humilde pesebre. John MacArthur dice, en una noche como cualquier otra, en una aldea desconocida de Israel, desapercibido para el mundo, nació un niño. Pero aunque su nacimiento fue como el de todos los demás, este niño no se parecía a ningún otro nacido alguna vez, ya fuera antes o después, porque este niño era el Hijo de Dios.
el Señor Jesucristo, la deidad en carne humana, el Mesías tan esperado de Israel, el Salvador del mundo. Por su nacimiento, Dios entró a la sociedad humana como un bebé. El creador del universo se convirtió en un hombre. El eterno Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Su humilde nacimiento fue apropiado para Jesús, quien vino a morir como sustituto en lugar de despreciables, humildes y miserables pecadores. Como el Señor nos muestra su grandeza naciendo en un lugar donde los animales comen. Impresionante el amor de Dios. Y después de eso, entonces Lucas nos va a mostrar algo interesante. Y es que, ¿cómo sabemos que esta historia es verdadera? Sabemos que ya está en un lugar, en un tiempo y espacio, con César Augusto como el emperador, con Cirenio como el gobernante de Siria. Pero ¿cómo sabemos que esta historia es verdadera? Bueno, ustedes saben que el Antiguo Testamento dice que para que una historia sea verdadera debe tener 2 o más testigos. Y Lucas nos va a demostrar ahora los testigos oculares que demuestran que ese que nació es el Señor. Y esos testigos son los pastores, los ángeles, José y María y Simeón y Ana. Hoy nos enfocaremos solamente en los pastores y los ángeles y veremos un patrón. No veremos completamente en el orden el patrón, pero vamos a ver este patrón. Lucas nos va a presentar su carácter, su adoración y su mensaje. Esas 3 cosas Lucas nos los va a presentar con cada uno de los testigos. Primero, veamos los pastores. Los pastores que estaban cuidando el rebaño. Miren el carácter de los pastores. Dice el versículo 8. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche. Es importante, si le doy un poco para atrás, es importante el carácter. Si puedes poner las 3 cosas que Lucas nos va a presentar, es importante el carácter del testigo. Yo no, gracias a Dios nunca he estado en un juicio, pero sí he visto muchos juicios por televisión. Y una de las cosas que hace siempre el abogado de defensa es tratar de minar la credibilidad del testigo. Porque si ese testigo no tiene credibilidad, ¿qué pasa con ese testimonio? Es nulo. Lucas nos va a presentar la evidencia histórica de que el Dios del mundo nació en un humilde pesebre. Y nos va a presentar en cada uno de estos el carácter de los testigos. El carácter de los testigos. Y lo primero que dice de los pastores es, en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche. Es importante que nos están diciendo que estos pastores estaban haciendo su trabajo. Ellos estaban diligentemente cuidando el rebaño, de manera diligente, en las vigilias de la noche. En las vigilias de la noche, los romanos dividían la noche en 4 vigilias. Y en una de esas vigilias, quizás en el momento donde más oscuro estaba en la noche, dice el versículo 9, y un ángel del Señor se le presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Estos pastores, imagínense, ellos estaban tranquilos, pastoreando, no estaban durmiendo, estaban pastoreando, rompiendo noche, la noche en el momento más oscuro de la noche. De momento, la gloria del Señor los rodeó. Entonces, cuando se habla de la gloria del Señor, es la misma gloria que se ve en el Éxodo con una columna de nubes de día y una columna de fuego de noche que los dirigía. Esa columna o esa gloria cuando la gente no se podía acercar al monte Sinaí porque el monte Sinaí temblaba. Ellos, en un momento más oscuro de la noche,
la gloria de Dios se le apareció. La gloria de Dios se le apareció. Para que la gloria de Dios se apareciera a ellos, nos habla de cómo era su carácter. Ellos tenían un buen carácter porque Dios no se le aparece a todo el mundo. Y dice el versículo 15, y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Ellos entendían que Dios le había dado un mensaje y ellos tenían que ir a Belén. Y después nosotros vemos lo que ellos hicieron, versículos 17 al 19. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron, se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionándolas sobre ella en su corazón. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles, no los pastores. ¿Qué hicieron estos pastores? Cuando Dios les habló, ellos fueron y anunciaron y dijeron lo que le había pasado a la gente. ¿Y qué hizo la gente? Todos los que oyeron se maravillaron de esa historia. ¿Y qué pasó después? Versículo 20. Y los pastores, después de dar el mensaje, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Si nosotros vemos el carácter de estos testigos, el mensaje de estos testigos, fueron y le contaron a otros lo que habían visto de los ángeles, y después vemos qué terminaron haciendo ellos, glorificando y alabando al Señor. Carácter, mensaje, gloria a Dios. Carácter, mensaje, gloria a Dios. ¿Se puede confiar en los pastores? Sí se pueden confiar. ¿Por qué? Porque estaban haciendo su trabajo y Dios decidió intervenir en sus vidas. Segundo y último por hoy, los ángeles. Los ángeles, dice, y versículo 9, y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Los ángeles mismos estaban dando ese anuncio y se estaban apareciendo y le estaban diciendo gloria, que la gloria de Dios los rodeó a todos ellos. ¿Tenían un buen carácter esos ángeles? ¿Eran ángeles caídos o eran ángeles verdaderos? No caídos, ¿qué ustedes creen? Cuando ellos se aparecieron, la gloria de Dios se apareció juntamente con ellos. Dios enviándolos. Y hay un anuncio del ángel, dice el versículo 10. En adelante, mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Esa palabra, cuando dice ahí, buenas nuevas de gran gozo, ¿sabes qué significa esa palabra en griego? Esa palabra en griego es evangelio. Evangelio. Usted sabe que cuando a mí me pasó una vez yo estuve predicando en un lugar y me estaban traduciendo en mandarín. Y cuando yo decía una expresión larga o una expresión corta, yo decía una expresión corta y la persona bien largo. Está bien. Entonces cuando yo decía una expresión corta, ella hacía una expresión bien larga, pero como uno no sabe qué está diciendo, está bien. Pero entonces, cuando yo hacía una expresión larga, una oración larga, ella hacía y ya. Y yo le quedaba así mirando, ya. Es raro. Pero es raro porque uno ve aquí, buenas nuevas de gran gozo. ¿Cuántas palabras hay? 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Buenas nuevas de gran gozo. Pero en el griego lo que eso significa es evangelio.
evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas de gran gozo. Cuando nosotros le hablamos a la gente el evangelio, le estamos diciendo una buena noticia que produce gozo. ¿Cuál es esa buena noticia que produce gozo? Que el castigo por tu pecado, Dios lo tomó sobre él en la cruz del Calvario, murió por él y al tercer día resucitó. Eso es una buena noticia que debe producir gozo en nuestros corazones. Eso es el evangelio. Así que si quieres saber la definición de la palabra evangelio, ahí la tienes. Buenas nuevas de gran gozo. El contenido del evangelio es que Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue a morir en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida. Ese es el contenido del evangelio. Pero la definición del evangelio son buenas nuevas de gran gozo. Así que cuando usted le está predicando el evangelio a alguien, le está dando buenas nuevas de gran gozo. Y dicen los ángeles, porque nos ha nacido hoy. Y aquí le habla cuál es la buena nueva de gran gozo. Dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Si quieres saber cuál es el contenido de esa buena noticia, que hace 2000 años atrás, un niño nació en la ciudad de David, pero no era un niño cualquiera. Es el Salvador, el escogido de Dios. Porque esa palabra Cristo significa ungido, Mesías, escogido. Por eso es que la salvación es solamente a través de Cristo. A veces nosotros decimos Jesucristo, bueno, la Biblia también lo dice Jesucristo, pero vemos a Cristo como un apellido. Jesús es su nombre, Cristo su apellido. No. Él se llamaba Jesús. Cristo es su función, escogido, Mesías, Salvador. Así que cuando dice la Biblia ahí que es Cristo, el Señor, está hablando del escogido de Dios para salvar. Es el Mesías, es el ungido, es el que Dios separó para salvarnos. Por eso no te puedes salvar a ti mismo. No tan solo porque eres pecador, no te puedes salvar a ti mismo. Porque si tú vas a morir por tus pecados, no puedes morir por los míos. No tan solo por eso, no tan solo porque naciste con el pecado original, no puedes ser el salvador del mundo, no te puedes salvar a ti mismo. No te puedes salvar a ti mismo. Una de las razones la cual no te puedes salvar a ti mismo es porque Dios escogió a un Mesías, escogió a un ungido. Dios decidió ungir a Cristo para ser nuestro Salvador. Él es el único Salvador. Así que cuando Él dice, yo soy el único camino al Padre, Él está diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy el elegido. No hay nadie más elegido para salvar que yo. Entonces, ¿qué hace? Versículo 12, y esto servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Y qué pasa después con los ángeles? Vemos el carácter de los ángeles, vemos el anuncio de los ángeles, y ahora vemos la adoración de los ángeles y dice, y de repente apareció con él una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de quienes Él se complace. Así que, ¿qué nosotros podemos ver en este pasaje? Y con esto termino. ¿Qué el Señor nos está enseñando en este pasaje? Número uno, el Señor nos está enseñando la historia de Cristo es verdadera. Debe ser creída. La historia de Cristo es verdadera. Esto no es un cuento, esto no es que alguien se inventó una fábula hace 2000 años atrás. No es que Lucas estaba aburrido y dijo, déjame inventar una historia. Mis hermanos, la Biblia fue escrita por más de 40 autores. No tan solo por más de 30 autores.
sino que en lapso de que mucha gente entre ellos ni tan siquiera se conocieron. Entre uno y otro quizás pudieron haber pasado 1000 años a veces. Cuentan una sola historia, la historia de salvación, y no se contradicen. ¿Por qué? Porque la historia de Cristo es verdadera, debe ser creída. Debemos creer que Dios se hizo carne porque es un evento histórico. Debemos creer que Cristo fue a la cruz del Calvario porque aún hay fuentes de romanos que hablan de esa cruz y de esa persona que murió en la cruz. Ustedes saben lo que es el grafito de Alexámono, que lo hablamos en una clase bíblica. ¿Recuerdan la clase bíblica del Alexámono grafito? En el primer siglo, creo que en el año 90-85 después de Cristo, en la colina palatina, se encontró en la pared un grafito de un burro colgado en una cruz. Y una persona arrodillada frente a ese burro colgado en una cruz y dice: Alexámono adora a su Dios. Y ese es el grafito más antiguo que hay, que hace referencia a alguien muriendo en una cruz que se declara Dios. Pero para los romanos eso era un burro. Pero realmente el que murió no era un burro. Fue el que creó al burro. El Rey de Reyes y Señor de Señores. La historia de Cristo es verdadera, debe ser creída. Y después de morir en una cruz, 3 días después, Él resucitó. Y hay 500 personas que dan testimonio de eso. Yo no sé los historiadores aquí, no sé eso. ¿Cuánta gente se entiende que venían con Colón en las primeras 3 barcos? O 3 calaveras. ¿Cuánta gente venía con Colón? No se sabe. Los maestros, no se sabe. No se sabe. Qué bueno. No me la sabía porque no se sabe. Pero sí estoy seguro de algo. Que no eran 500. Y a Cristo lo vieron 500 personas a la vez. Lo vieron a Cristo resucitado. ¿Y cómo es que nosotros sabemos y creemos que Colón descubrió América cuando tenía menos testigos que los que tenemos que vieron a Cristo resucitado y tenemos duda de que Cristo resucitó? Porque la duda no es histórica, la duda es fe. Me dicen que salió con 90 personas, gracias. No sé si fue ChatGPT, pero me dijeron, no fui yo, una fuente. Que no, porque los periodistas no revelan su fuente, no voy a decir quién me la dijo. Pero ¿por qué no se cree aunque habían 500 personas que vieron a Cristo resucitado? Porque la historia de Cristo tú la puedes creer y no ser salva. Tú puedes creer históricamente que Cristo vino. Pero la fe puesta en esa historia es otra cosa. Lo que quiero decir es, y aclaro más aún, tú puedes tener el conocimiento histórico de que Cristo vino. Tú puedes tener el conocimiento histórico de que Cristo nació. Tú puedes tener el conocimiento histórico de que Cristo murió en la cruz del Calvario y el conocimiento histórico de que Cristo resucitó. Pero te falta la fe en eso. Te falta depositar toda tu confianza en Él, que son 2 cosas distintas. Así que la historia de Cristo es verdadera, debe ser creída. Número 2, la historia de Cristo es verdadera, debemos adorarle. Debemos adorarle. Y la adoración implica una entrega. La adoración es que debemos rendir nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros sueños a Él. La adoración, como hemos dicho hasta el cansancio, no tiene que ver con tu cantar aquí. Obviamente, Dios quiere que le alabemos. Y este texto nos enseña las 2 cosas. Nos enseña que ellos adoraron y alabaron. Y usted dice, adoraron y alabaron. El texto dice que ellos adoraron y alabaron. ¿Son 2 cosas distintas? Son 2 cosas distintas.
La adoración tiene que ver con una obediencia de tu vida y una entrega a Él. La alabanza, dice la Biblia, que es un fruto de labios que honran su nombre. Tú puedes tener una alabanza y no necesariamente estar adorando con tu corazón. Hay gente que canta por cantar. La alabanza bíblica es un fruto de labios que honran su nombre. Así que, mis hermanos, la historia de Cristo es verdadera. Debemos adorarle. ¿Y sabes cómo se ve esa adoración diaria? Se ve en nuestro devocional. Se ve en nuestro devocional. Se ve en nuestro tiempo con la Biblia. O sea que no quiero que salgamos de aquí con una idea abstracta de qué es adorarle. Bueno, debo adorarle, sí, pero adorarle es mucho más que cantarle. Adorarle es tener tu devocional diario. Alabarle es tener tu entrega diaria, tu espacio con Dios y encontrarte con Dios por medio de su palabra. Y ese encuentro con Dios te va a cambiar. Y yo sé que he dicho esto antes y quiero recalcarlo ahora. Lo que hace la oración es que, hay veces que se habla mucho de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales lo que hacen es que te acercan a Dios, pero las disciplinas espirituales no transforman. No sé si me van siguiendo. Las disciplinas espirituales no transforman. La oración o la lectura de la Biblia no te va a transformar. La lectura de la Biblia te va a enseñar quién es Dios y Dios te va a transformar. ¿Qué quiero decir con eso? Que no quiero sonar como un hereje. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú puedes leer la Biblia y no ser transformado. Tú puedes orar y no ser transformado. Y muchas veces nosotros leemos la Biblia y terminamos como iguales. ¿Y sabes por qué leemos la Biblia y terminamos iguales? Porque no nos encontramos con el Dios de la Biblia, que es el que verdaderamente transforma. Hay gente que dice, yo practico mis disciplinas espirituales. Yo lo he escuchado, es que yo oro y yo oro y yo oro. Yo me paso orando. Pero esa oración no se ve que transforma tu vida. ¿Por qué? Porque la oración es el camino o la carretera que te lleva a Dios. Si la oración no te está llevando a Dios, Dios es el que te va a cambiar. Orar por orar no hace cambios. Leer la Biblia, por ejemplo, levantarse en la mañana y decir, bueno, tengo que leer la Biblia. ¿Cuántos versículos me tocan hoy? Me tocan 3 versículos. Ay, leí los 3 versículos. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de leer estos 3 versículos. O leemos los versículos mientras nos estamos bañando para trabajar y los escuchamos. O leemos la Biblia cuando ya tenemos sueño y nos vamos a dormir. O leemos la Biblia cuando no tenemos o no sacamos el tiempo. Y podemos estar viendo una película 2 horas. Y no estoy diciendo que ver una película 2 horas es malo, pero tener 2 horas para ver una película, ¿sabes qué significa? Que tengo tiempo. No sé si me estoy explicando bien. Tengo tiempo. El punto no es que no tengo tiempo, el punto es que no lo administro como se supone. Mis hermanos, la historia de Cristo es verdadera. Debemos adorarle. Debemos entregarnos a Él diariamente. ¿Sabe por qué Dios vino? ¿Vino a salvarnos? Vino porque te quería tener una relación con nosotros. Usted ha escuchado el atributo de Dios que dice que Dios es celoso. Ese atributo a veces se entiende mal porque a veces se compara el celo de Dios con el celo humano. Y el celo de Dios y el celo humano son totalmente diferentes. El celo de los hombres es un celo muchas veces dañino. ¿Sabe lo que significa que Dios es celoso, que es uno de sus atributos? Es que Dios tiene como meta cuidar nuestra relación con Él. Y la palabra celo lo que implica es que Dios es celoso cuidando. Dios quiere tener una relación con nosotros tan profunda que Él cela esa relación. Él cuida esa relación para que no se rompa.
La razón por la cual Él nació hace más de 2000 años atrás, para darnos vida, la razón por la cual Él murió en la cruz del Calvario, es para salvarnos, pero también por medio de esa salvación, para tener una relación con Él. Dios quiere tener una relación con nosotros. Pero las 8 o 9 horas del trabajo, el Facebook, Instagram, TikTok y cualquier otra red. Dicen que yo me quedé con la de Facebook como los viejos, que los viejos usamos Facebook nada más. YouTube, mi sueño, mi cansancio, todo eso se interpone entre mi relación con Dios. Dios resucitó para tener una relación con nosotros, para que vivamos en adoración, para que le adoremos. Así que cuando estemos 20 minutos, media hora y en algo que no estoy diciendo que es pecado, pero que nos quita el tiempo, recordemos que el sacrificio en la cruz y la resurrección de Cristo fue para darnos vida y para relacionarse con nosotros. Él murió y resucitó para relacionarse con nosotros. Recordemos eso. Tomemos buenas decisiones diariamente. No hay que tomar muchas decisiones. Hay veces que con una decisión buena que tomemos en el día, eso va a cambiar todas las demás decisiones. ¿Y cuál es la buena decisión del día? Dedicarle tiempo al Señor, aquel que nos compró. Que el trabajo, que los hijos, que las demás cosas nos interpongan en nuestra vida de adoración. Nuestra vida de adoración es primero. La historia de Cristo es verdadera, debemos adorarle. Y último, la historia de Cristo es verdadera, por eso debe ser explicada a otros. ¿Qué hicieron los ángeles? Le explicaron. ¿Qué hicieron los pastores? Explicaron. ¿Qué hicieron los apóstoles después? Explicaron. ¿Qué hacemos nosotros? Explicamos. ¿Qué explicamos? Que el que nació en un pesebre es Dios. Que vivió la vida que tú y yo debimos haber vivido. Que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Que el tercer día resucitó de los muertos. Y que hoy hay una tumba vacía en Jerusalén y en los cielos hay un trono lleno. Y el que está sentado en ese trono, algún día se levantará de ese trono y volverá a buscar a su pueblo. Esa es la buena noticia que da gozo en abundancia. Amén. Padre, te damos las gracias. Gracias por la veracidad de tu evangelio. Gracias, Señor, porque podemos confiar en la veracidad de tu palabra, en la veracidad de tu evangelio. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Padre, que la Biblia sea ese tiempo donde nos encontremos contigo. Padre, muchas veces la Biblia es una ley seca para nosotros. Es simplemente un tiempo donde cumplimos con leerte y ya. Y por eso no hay cambios en nuestra vida. Padre, que tomemos las decisiones correctas y esa primera decisión es pasar tiempo contigo. Ayúdanos a hacer una agenda en nuestra vida y que dentro de esa agenda tú seas el centro. Pero que no sea simplemente con palabras. Muchas veces decimos, tú eres el centro de nuestra vida, pero cuando analizamos nuestros 24 horas, minuto a minuto y hora a hora, tú no estás en ninguno de ellos. Señor, ayúdanos verdaderamente a tú ser el centro de nuestra vida. A que la oración y el estudio de tu palabra no lo hagan porque es algo ritual. No, que lo hagamos porque queremos relacionarnos contigo.
Aviva nuestros corazones, Señor. Y aquí las personas que no te conocen, yo te pido que tu palabra, que es la única verdad, transforme sus corazones, porque es el único y la única que lo puede hacer. Te lo suplicamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.